Capítulo 1. El tren de las 3:33, poco antes de las 3 de la madrugada, la lluvia se deslizaba silenciosa por los cristales del vagón, como si intentara borrar el mundo exterior. Lucas Andrade, con su traje arrugado y el maletín de cuero sobre las piernas, observaba su reflejo distorsionado en la ventana, tratando de entender por qué se sentía tan inquieto. Se suponía que era solo otro viaje de trabajo, o al menos eso pensaba. Estaba en el último tren regional, saliendo desde una capital del interior rumbo a un pequeño pueblo poco conocido, donde revisaría unos contratos para una empresa agrícola. El trayecto, aunque largo, le resultaba familiar, pero esa noche algo se sentía diferente. Los rieles parecían menos conocidos y los ruidos del vagón más apagados, como si el tren se hubiera desconectado del tiempo real. Con los ojos pesados por el cansancio, Lucas observaba a los pocos pasajeros del vagón. Un hombre dormía con la cabeza inclinada y una mujer, Clara, la recordaba de la estación anterior, estaba sentada unas filas más adelante. El viejo maquinista pasaba de vez en cuando por el pasillo con una mirada fija, casi ausente. A las 3:33, el tren se desaceleró bruscamente, haciendo crujir los portaequipajes como si algo desde afuera intentara detenerlo. No hubo anuncios, ninguna explicación. Lucas se levantó, confundido, y notó que una niebla espesa había envuelto el vagón de forma repentina. El tren se detuvo completamente frente a una estación que nunca antes había visto. No tenía nombre, solo una placa oxidada con letras borradas y una construcción antigua, de estilo colonial, que desentonaba con las estaciones modernas por las que ya había pasado. El reloj de la pared marcaba 3:33, detenido. Sin pensarlo demasiado, llevado por una incomodidad inexplicable, Lucas bajó del tren. Clara también descendió, en silencio, sin siquiera mirarlo. El tren, con un suspiro de vapor, cerró las puertas. Antes de que Lucas pudiera preguntarle algo al maquinista, el hombre simplemente lo miró con ojos vacíos, y el tren partió, de regreso, desapareciendo entre la niebla. De pie en la plataforma mojada, Lucas miró a su alrededor tratando de entender dónde estaba. No había sonidos de ciudad, no señales de vida, excepto por las luces tenues de la estación y una pequeña aldea a lo lejos. El aire era denso y húmedo, y el silencio demasiado profundo para ser natural. Clara avanzó sin decir palabra. Lucas intentó llamarla, pero su voz sonó amortiguada, como si la niebla la absorbiera. La siguió instintivamente a través de un portón de hierro retorcido que daba paso a un sendero de adoquines. Mientras avanzaba, los detalles se volvían cada vez más inquietantes. Las construcciones estaban bien cuidadas, pero eran de otro tiempo, como si el lugar hubiera quedado detenido en el pasado. No había cables eléctricos a la vista, ni señales de tecnología moderna. La iluminación venía de faroles de gas, que oscilaban suavemente con el viento. Llegó a una plaza silenciosa, donde una mujer vestida con ropas sencillas y un chal sobre los hombros lo esperaba sentada en un banco de piedra. Sus ojos eran oscuros como pozos profundos, pero su sonrisa era cálida. Se llamaba Isabel, y sin que Lucas dijera nada, le comentó que ya lo estaban esperando. Confundido, intentó explicarle que se había bajado por error, que esa estación no figuraba en ningún mapa. Isabel simplemente respondió que ningún tren se detiene allí por accidente, y que todos los que bajan lo hacen para reencontrarse con algo. El reloj de la torre del pueblo, que parecía estar roto, sonó de pronto. 3 campanadas y una media. Lucas sintió un escalofrío. Algo en ese lugar sabía más sobre él que él mismo. Volteó hacia la estación, buscando a Clara o un camino de regreso. Pero la niebla ya lo había devorado todo. Y en ese instante, comprendió que salir de allí no sería tan sencillo como llegar. Capítulo 2. El pueblo. Olvidado, la niebla persistía como un velo sobre los tejados y callejones del pueblo, filtrando la tenue luz de la mañana y envolviendo todo en un tono lechoso e inmóvil. Lucas despertó en una cama antigua, tallada a mano, dentro de una habitación que parecía salida de otro siglo. Las paredes de adobe, la colcha de retazos y la lámpara de gas sobre la cómoda confirmaban lo que su mente aún se resistía a aceptar.
La modernidad no había llegado a ese lugar. Por un instante, pensó que quizá estaba en una posada temática o en algún tipo de hotel rústico. Pero al salir al pasillo, comprendió que aquello era real. La casa era amplia, pero reinaba un silencio espeso. En las paredes colgaban retratos de rostros desconocidos, y el aire estaba impregnado de olor a madera envejecida. Afuera, Isabel lo esperaba sentada en el mismo banco de piedra. Lo saludó con una sonrisa tranquila, como si él nunca se hubiera ido. Lo llamó «mi niño» y comentó que había tardado en volver. Lucas intentó negarlo, decirle que nunca había estado allí. Isabel solo asintió suavemente, como quien escucha a alguien que aún no recuerda. Le dijo que, tarde o temprano, todos regresaban. Al recorrer el pueblo, Lucas comenzó a notar algo inquietante. Los ojos de los habitantes lo seguían desde las ventanas, y cuando lo encontraban de frente, lo saludaban con una familiaridad desconcertante. Un hombre apoyado frente a una barbería comentó que él estaba más delgado que antes. Una mujer en la tienda le preguntó si todavía le gustaba la mermelada de membrillo, como cuando era niño. Todos lo llamaban por su nombre. Le mencionaban recuerdos, fechas, gustos, cosas que él no recordaba, pero que ellos sí. En la plaza central, el reloj de la torre seguía marcando 3:33, como congelado en el tiempo. La fuente brotaba agua cristalina, pero sin el sonido de ningún motor. Todo parecía moverse por voluntad propia. El pueblo entero era como una réplica viviente de un pasado detenido. Regresó a la estación. El edificio estaba intacto, pero los rieles desaparecían apenas a unos metros, como si el tren hubiera llegado desde la nada. Clara estaba allí también, sentada en el borde del andén, tranquila. Al acercarse, lo saludó por su nombre, como si ya lo conociera. Le dijo, sin rodeos, que en el fondo él sabía por qué estaba allí, que lo entendería con el tiempo. Lucas insistió en saber qué era ese lugar. Clara solo confesó que ella había intentado salir, pero siempre regresaba, como si el pueblo no permitiera que uno se marchara sin antes resolver algo esencial. Él también lo intentó. Caminó por los senderos que salían del pueblo, se adentró en los campos, buscó una salida, pero no importaba la dirección, siempre volvía al mismo sitio. Era como si la geografía del lugar se doblara sobre sí misma, atrapándolo en un círculo. De regreso en la casa, revisó cada rincón. Sobre la cómoda de la habitación encontró una fotografía antigua en blanco y negro. Para su espanto, él aparecía en ella, de niño, junto a Isabel, de pie frente a esa misma casa. No era un montaje. El papel estaba amarillento, el olor químico de la revelación era inconfundible. La foto era real. Al atardecer, Isabel lo invitó a cenar al salón comunitario. Dijo que esa noche habría un reencuentro y que él debía estar allí. Lucas, sintiendo que era parte de algo, que no comprendía del todo, aceptó. Si quería respuestas, debía sumergirse más profundamente en ese misterio, aunque lo que encontrara lo cambiara para siempre. Capítulo 3. El hombre en la pared. El salón comunitario había sido preparado para una celebración que parecía, al mismo tiempo, una fiesta tradicional y un ritual olvidado. Faroles de gas colgaban de las vigas de madera, proyectando una luz ámbar sobre los largos tablones. Las paredes de piedra, el crujido del fuego en una chimenea lejana y los aromas a pan horneado y carne asada componían un ambiente detenido en el tiempo. Lucas llegó acompañado por Isabel. Ella llevaba un vestido azul de corte antiguo, con bordados delicados en el cuello, y un leve aroma a lavanda la seguía al caminar. Los habitantes del pueblo lo recibieron con una calidez inquietante, tocándole el hombro, sonriendo como si saludaran a alguien muy querido que había estado ausente demasiado tiempo. Lucas, por su parte, permanecía en alerta, observando cada rostro, cada salida, sin saber en quién confiar. Clara estaba allí también, sentada en la mesa central. No comía, no hablaba, solo observaba. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino resignación. Era como si ya hubiera vivido esa escena muchas veces antes. A medida que la noche avanzaba, Lucas fue animado a comer y beber. Aunque no tenía hambre, probó algunos alimentos para no destacar. El vino, oscuro y espeso, tenía un sabor terroso, casi metálico, como raíces antiguas. Una somnolencia lenta se apoderó de su mente, como si el tiempo se diluyera dentro del salón.
Y entonces lo vio. Un retrato colgado sobre la chimenea, apenas visible entre las sombras y los tapices. A primera vista parecía una pintura más, pero cuando sus ojos se fijaron en el rostro retratado, el mundo pareció detenerse. Era él. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma línea en la mandíbula, el cabello ligeramente partido hacia un lado. Debajo del marco, una pequeña placa de bronce corroída por el tiempo decía: Lucas Andrade, administrador de la estación, 1911. El suelo pareció tambalearse. Lucas no podía respirar. Aquello no tenía sentido. No solo el parecido, el nombre, el cargo, todo. Se acercó al retrato. Cada pincelada, el barniz antiguo, el marco desgastado, todo confirmaba su autenticidad. No era una broma ni una coincidencia. Y lo más perturbador no era el parecido físico, sino la sensación profunda de reconocimiento. Como si no estuviera viendo a un antepasado, sino a sí mismo, en otro tiempo. Isabel apareció a su lado. No ofreció explicaciones. Solo dijo que el hombre del retrato había sido muy querido por el pueblo, que cuidaba de todos y protegía los ciclos del lugar. Pero que, después de su partida, nadie había ocupado ese rol nuevamente. Lucas preguntó cómo era posible que alguien con su mismo nombre y rostro hubiera vivido allí más de 100 años antes. Isabel respondió que el tiempo en ese pueblo no seguía las reglas del resto del mundo. Algunos regresaban cuando era el momento, no cuando lo decidían. De vuelta en su habitación, Lucas abrió cada cajón, revisó cada rincón. Dentro de un mueble encontró una carpeta antigua con documentos desgastados, horarios de trenes, mapas dibujados a mano, cartas firmadas, todas dirigidas a Lucas Andrade, algunas fechadas en el futuro, otras increíblemente del año 1912. Una carta le llamó la atención. Estaba firmada solo con una M y advertía: el último tren se acerca, presta atención a las señales, el tiempo está por cerrarse. Lucas se miró en el espejo nublado sobre la cómoda, y por primera vez no se reconoció como Elí, hombre que había llegado en aquel tren. Sus ojos eran los del retrato, y entonces lo supo. No había llegado por casualidad, había vuelto. Capítulo 4. El eco y el espejo. La noche anterior había estado cargada de sueños inquietos. Lucas caminaba en la oscuridad de los rieles abandonados, envuelto en una niebla espesa que crecía a cada paso, siguiendo el silbido de un tren que nunca llegaba. A veces se veía dentro de la estación, pero no como era ahora. Vestía ropas antiguas, con el rostro marcado por el peso de los años y la responsabilidad. Al despertar, sintió que su cuerpo realmente había atravesado esos caminos. El reloj de la estación, detenido aún en 3:33, volvió a sonar. Lucas intentó ignorarlo, pero algo en su interior entendía que no era casualidad. Esa hora, repetida e inmóvil, era un símbolo, una celda disfrazada de rutina. En la pálida luz de la mañana, Clara lo esperaba en la plaza. Sostenía 2 tazas de una infusión oscura y humeante. Le ofreció una, diciendo que aclararía su mente. Lucas aceptó, observándola con más atención que nunca. Ella pertenecía al pueblo, sí, pero en su mirada había algo más. Un reflejo de sí mismo, una prisión compartida. Lo llevó hasta un edificio junto a la estación, parecido a un archivo. En su interior, todo parecía detenido en el tiempo. Cuadernos antiguos, registros, periódicos amarillentos, planos dibujados a mano. Usó una llave que Isabel le había dado en secreto la noche anterior para abrir un cajón. Dentro, encontró un espejo antiguo, enmarcado en hierro retorcido, y al mirarse en él, vio algo más que su reflejo. Por un instante fugaz, el espejo mostró otra habitación, una oficina vieja, apenas iluminada, con un escritorio y un reloj de bolsillo abierto. Detrás del escritorio, un hombre escribía en un cuaderno. Era él, pero de otro tiempo. Clara vio su reacción y asintió con serenidad. Algunos objetos del pueblo, explicó, guardaban ecos. Fragmentos atrapados entre momentos, vestigios del tiempo que no se iba del todo. El pueblo retenía huellas, no solo de personas, sino de decisiones. Entre los documentos,
Lucas encontró un diario, aparentemente escrito por el mismo hombre del retrato. Las primeras páginas relataban hechos muy similares a los que él vivía ahora. Visitas repetidas, regresos inexplicables, una anomalía en el tiempo, personas que volvían sin saber por qué. El diario hablaba del ciclo de la estación. Un bucle, una convergencia donde los recuerdos, las decisiones y el destino se enredaban. La última entrada terminaba abruptamente. La noche del regreso exige sacrificio. Ningún ciclo se rompe sin enfrentar lo que se dejó atrás. Un escalofrío recorrió su espalda. No bastaba con recordar. Había que enfrentar. De lo contrario, el ciclo reiniciaría. Esa tarde, Isabel lo invitó a caminar hacia los rieles, detrás del pueblo. Le dijo que allí era donde siempre comenzaba el último ciclo. Caminaron en silencio por más de una hora, entre hierba húmeda y piedras cubiertas de musgo. Al final del sendero, encontraron un túnel abandonado, sellado, con hierro oxidado y ladrillos cubiertos de enredaderas. Isabel reveló que Lucas ya había salido por allí una vez, que el último tren en pasar por ese túnel fue el mismo que lo trajo de regreso, aunque nadie lo había visto funcionar desde la década de 1930. Lucas sintió un estremecimiento en el pecho. No era una memoria exacta, sino un eco interno. El viento que salía del túnel, el olor de la humedad, la puerta de hierro, todo le resultaba familiar, como si su cuerpo lo recordara incluso si su mente no podía. Al regresar, notó que el retrato del antiguo Lucas había desaparecido del salón comunal. En su lugar, colgaba un marco vacío. Al preguntar, Isabel dijo simplemente que algunas imágenes solo existen mientras son necesarias. El pueblo estaba cambiando, el ciclo avanzaba, y Lucas entendió, con claridad, no bastaba con querer escapar, debía comprender por qué había vuelto. Capítulo 5. El conductor silencioso. La luna se alzaba alta y pálida en el cielo, derramando una luz plateada sobre el sendero que conducía al túnel. Lucas caminaba en silencio, sus pasos amortiguados por la grava húmeda. La noche no traía miedo, sino una sensación de peso. El aire estaba cargado, como si algo invisible se preparara para ocurrir. En su mano llevaba una lámpara de aceite que Clara le había entregado poco antes de la medianoche. Con ella solo había dicho una advertencia breve: no le hables, solo escucha. Lucas no preguntó quién era él. En el fondo ya lo sabía. En la boca del túnel, las viejas rejas que lo habían sellado estaban ahora entreabiertas. No había signos de violencia ni daño, solo un candado corroído, desenganchado por alguien que claramente conocía el lugar. Y allí, apenas dentro de la sombra, se encontraba el conductor, inmóvil, con un abrigo oscuro, largo, y una gorra que ocultaba sus ojos vacíos. No hablaba, no respiraba, pero lo veía todo. Y Lucas comprendió de inmediato: no era un hombre, era una presencia. Un guardián, quizás del túnel, quizás de la verdad. Lucas no se acercó al instante. Levantó la lámpara. La luz parpadeó contra la piedra húmeda. El conductor levantó lentamente un brazo y señaló hacia el interior del túnel, una orden silenciosa. Lucas vaciló. Dentro, el túnel era frío, húmedo y tan oscuro como la tinta. Un viento constante, imposible, salía de lo profundo. Pero dio un paso adelante, no por valentía, sino porque no tenía otra opción. El suelo era irregular, cubierto de escombros, con los viejos rieles ahogados por raíces. La lámpara temblaba en su mano. A medida que avanzaba, empezó a notar marcas en las paredes, símbolos, espirales, frases en lenguas olvidadas. El tiempo parecía ondular a su alrededor. El conductor lo seguía, siempre en silencio, siempre a un paso exacto detrás, como una sombra cosida a su espalda. Finalmente, llegaron a una cámara, una sala secreta, abovedada, oculta en el corazón de la tierra. En el centro, una vieja linterna ferroviaria, rodeada de cartas esparcidas por el suelo, todas dirigidas a Lucas Andrade, algunas con fechas futuras, otras absurdamente antiguas. El mensaje era siempre el mismo, con palabras diferentes: regresa, corrige, sé libre. La comprensión lo golpeó de repente. La estación no lo retenía,
Contenía algo, un error, una decisión inconclusa. Y el mismo Lucas, no otro, había intentado romper el ciclo muchas veces. Y cada vez había fallado. No era un descendiente. Era el mismo hombre, atrapado en un bucle que lo devolvía cada vez que huía sin comprender. El conductor se acercó y encendió la linterna antigua con una cerilla. La llama brilló con una intensidad sobrenatural, bañando la sala en luz dorada. En ese instante, el túnel tembló y algo dentro de Lucas se rompió. No era dolor, ni miedo. Era memoria. Se vio a sí mismo más joven, corriendo, huyendo del pueblo una noche como aquella, tomando el último tren, eligiendo olvidar, y al hacerlo, reiniciando todo. Había estado huyendo de la verdad, y ahora la linterna se apagaba, y con ella, el conductor desapareció. Lucas quedó solo, pero algo había cambiado. El aire era distinto. Ya no se trataba de escapar, se trataba de cerrar. Volvió al pueblo antes del amanecer. Todas las lámparas estaban encendidas, como si lo hubieran estado esperando. Clara lo esperaba frente a su casa. No sonreía. Sus ojos eran serios. Le dijo que esa noche sería el último ciclo, y que debía estar preparado para enfrentar lo que lo había retenido tanto tiempo. Capítulo 6. El otro. Yola. Mañana llegó sin sol. Todo el pueblo parecía atrapado en un crepúsculo permanente, donde las sombras se alargaban más de lo normal y los colores se desvanecían bajo un cielo denso. Lucas se sentó al borde de la cama, que crujió suavemente bajo su peso. En las manos sostenía el diario que había encontrado días atrás. Pero ahora tenía más páginas. Páginas que él no había escrito. La caligrafía era suya, sin duda. Cada entrada relataba momentos que acababan de ocurrir. Su entrada al túnel, el encuentro con el conductor, la linterna, las cartas. Incluso describían emociones que él no había comprendido del todo hasta leerlas. Era como si el diario se escribiera solo a partir de sus pensamientos, o como si otro él lo estuviera viviendo a la par. Salió al exterior y encontró a Isabel esperándolo en el banco. Sus ojos estaban cansados, su voz más seria que nunca. Le dijo que ya quedaba poco tiempo, que lo que debía suceder ocurriría esa noche, cuando el reloj marcara las 3:33 nuevamente. Lucas intentó preguntarle qué debía hacer. Isabel solo respondió: «Tienes que enfrentarte a ti mismo». Durante el día, el pueblo fue perdiendo su vitalidad. Incluso los animales parecían ausentes. Clara apareció al anochecer y lo llevó de nuevo a la plaza. La fuente seguía detenida. El reloj de la torre, aún congelado en las 3:33, ahora emitía un zumbido sutil, como si algo dentro hubiera empezado a girar. Clara explicó que en el corazón del ciclo no había castigo ni culpa, sino negación. Lucas había huido una vez, y al hacerlo, dejó atrás una parte de sí. Esa parte esperó, creció, cambió, y ahora quería volver. Cuando cayó la noche, Lucas fue conducido en soledad hasta la antigua escuela, cubierta de hiedra y polvo. En su interior, los pupitres estaban desordenados, el suelo cubierto de tiza, y en la pared del fondo había un gran pizarrón. Sobre él, escrito en letras blancas: «Uno de ustedes debe quedarse». Lucas se dio vuelta, y lo vio. No era un reflejo, ni una visión. Era él mismo, vivo, respirando. Un hombre mayor, más delgado, vestido como en el retrato que colgaba antaño en el salón comunal. Los mismos ojos marcados, el mismo abrigo gastado. Era el Lucas que se había quedado, el que había intentado marcharse una y otra vez, el que se había convertido en parte del pueblo. Ninguno habló. No hacían falta palabras. El silencio entre ellos era el peso acumulado de todos los intentos fallidos, de todas las versiones olvidadas, de cada renacimiento. El otro Lucas se acercó y le entregó algo, una llave, y entonces el recuerdo regresó como una oleada. No una escena, sino todas a la vez. El primer arribo, la primera cena, el beso con Clara, la discusión con Isabel, la primera vez que huyó, el miedo que lo impulsó a escapar, todas sus vidas, y luego, el otro. Lucas se sentó.
Sereno, resignado, le dijo, no con palabras, sino desde dentro, que ahora podía elegir. Solo uno de ellos saldría. El otro debía quedarse, para recordar, para sostener la memoria. Para evitar que el ciclo se repitiera, Lucas salió del edificio sin saber cuál de los dos había tomado la decisión, porque la verdad era que ambos eran el mismo. Y cuando llegó de nuevo a la plaza, las campanas sonaron, y el reloj se movió. 34. Capítulo 7. El ciclo. Se cierra por primera vez. El pueblo parecía respirar con otro ritmo. El silencio detenido que lo había cubierto durante días se transformó en algo distinto. Las lámparas parpadeaban, las puertas entreabiertas dejaban entrever sombras, y la niebla que antes lo envolvía todo comenzaba a disiparse, revelando piedras antiguas que Lucas nunca había notado. Las casas parecían moverse, como si exhalaran al unísono. Lucas caminaba con la llave aún en la mano. Era de hierro oscuro, fría, sencilla, pero visiblemente antigua. No sabía qué abría, pero algo dentro de él intuía que no se trataba de una puerta. Era un momento. Clara no estaba. Isabel tampoco. Las bancas estaban vacías. La fuente seguía inmóvil. Lucas se sintió como el único vivo dentro de un recuerdo suspendido que aún no decidía si desvanecerse o repetirse. Dejó de pensar, solo siguió el impulso. Y ese impulso lo llevó de vuelta a la estación. Allí, todo era exactamente como la primera noche. El cartel oxidado, las vías que se perdían en la niebla, el edificio cubierto de musgo y el reloj, ahora marcando 3:34. Único testigo de que algo realmente había cambiado. Dentro del edificio, una puerta al fondo brillaba con una luz débil. En ella, una placa. Oficina. Lucas usó la llave. La sala que encontró no tenía polvo. Ninguna huella del tiempo. Sobre el escritorio, un silbato de tren de bronce, algunos documentos antiguos y una última carta, dirigida a Lucas Andrade. La abrió. Eres el último que recuerda. La estación no retiene personas, retiene decisiones. Ya has tomado la tuya. El tren regresará esta noche. Y esta vez, sabrás si te marchas o si apenas llegas. Lucas sintió que algo se aflojaba en su pecho. No alivio exactamente. Algo más profundo. Aceptación. El sol nunca salió ese día. El cielo simplemente se volvió más oscuro, de gris a azul profundo, hasta que la noche volvió a cubrir el pueblo. A las 3:33, un rumor lejano sacudió los rieles. Lucas estaba en el andén cuando la niebla regresó, deslizándose como una marea. Una luz dorada se filtró desde lo profundo. Luego, un silbido. Claro, sereno, anunció la llegada del tren. Se volvió y allí estaba Clara. Lo observaba desde la distancia. No se acercó, solo sonrió. Una sonrisa real, la de quien ha esperado este momento durante mucho tiempo. El tren emergió de la niebla como lo recordaba, oscuro, pesado, exhalando vapor. Las puertas se abrieron. No había conductor, no había pasajeros, solo un espacio para uno. Lucas subió. No, miró atrás. El interior del tren era distinto, más limpio, más cálido. Las butacas sin desgaste. El aire olía a madera y lavanda. No había señales del viaje que dejó atrás. El tren silbó una vez más y se puso en marcha. Por las ventanas, Lucas vio el pueblo desaparecer entre la niebla. Lentamente, sin dolor. Y por un momento lo vio a él mismo de nuevo, en el andén, un hombre de pie. Tranquilo, con el mismo rostro que el retrato. El que se quedó, el ciclo se había cerrado. Y ahora, por fin, era momento de ver qué había más allá. Capítulo 8. Lo que viene. Después el tren avanzaba como flotando sobre rieles invisibles, impulsado no por motores, sino por una fuerza antigua, como si fuera arrastrado por la memoria misma. A través de las ventanas no se veía paisaje, solo siluetas indefinidas, sombras de lugares que tal vez existieron o que aún estaban por llegar. Lucas se sentaba solo en el vagón. Ya no llevaba el maletín. Había desaparecido, como todo aquello que no era esencial. Las luces del vagón latían suavemente,
y el tiempo se estiraba como una respiración profunda. Sin principio, sin fin. No sabía cuánto llevaba viajando. Minutos, horas. Pero finalmente, la neblina comenzó a aclararse. No en un sentido geográfico, sino interior. Lucas sintió que había llegado a algún lugar, o más bien, a algún estado. El ciclo había terminado, y algo nuevo lo esperaba. El tren se detuvo, sin sonido, sin freno. Solo quietud absoluta. Lucas se levantó, no por urgencia, sino por comprensión. Cuando las puertas se abrieron, descendió a un lugar que desafiaba toda definición. No era estación, no era el pueblo, era la memoria misma, convertida en forma física. Había fragmentos de muchos lugares: el pasillo de la casa de Isabel, la plaza del pueblo, el túnel subterráneo. Todos dispersos en un campo gris, bajo una luz suave que no tenía origen. Y en el centro de todo, un espejo, no como el del archivo. Este estaba completo, enmarcado en hierro forjado, erguido como un guardián. Lucas se acercó, y lo que vio no fue un reflejo simple. Vio todas sus versiones. El niño que vivió allí, el joven que huyó una noche, el hombre que quedó atrapado y se convirtió en parte del pueblo, el Lucas que había llegado esta vez, y el que ahora se encontraba ante el final. El espejo no los separaba, los unía. Superpuestos, distintos, pero coherentes. No se contradecían, se completaban. Y entonces escuchó la voz, no exterior, no con palabras, sino desde dentro, profunda. ¿Deseas recordar o comenzar de nuevo? Lucas no dudó. Eligió recordar. Y en ese instante lo vio todo. La primera vez que llegó siendo niño, su primera huida, el retorno, cada ciclo, cada decisión, cada olvido, cada Clara, cada Isabel, el conductor, el retrato, el eco, el ciclo. Comprendió que Isabel no era solo una mujer, sino una custodia del tiempo. Que Clara había sido compañera de múltiples vidas. Que el conductor no era guía, sino un reflejo del umbral mismo. Lucas cerró los ojos, y cuando los abrió, caminaba por una ciudad real. Tráfico, voces, sol cálido. Vestía ropa moderna, llevaba una cartera, y lo recordaba todo. No como un sueño, sino como quien regresa de muy lejos. Al pasar junto a una estación, se detuvo por un instante. Allí estaba, una vieja placa oxidada, casi oculta detrás de un cartel nuevo. Sonrió. No volvería, ya había llegado, fin de la historia.